Queridos oyentes, bienvenidos a La Voz del Yogi con José Antonio. En este episodio hoy quisiera compartir contigo lo que he aprendido de la meditación, de esa plenitud que no se conquista, pero se escucha. Creo que ha llegado el momento de devolver la meditación a su esencia, no como un artificio para pulir el ego, no como un instrumento de eficiencia, sino como un retorno silencioso a lo que somos realmente. La verdadera meditación no busca el bienestar como meta, sino la lucidez que surge cuando dejamos de perseguirlo. Las herramientas del marketing espiritual la visten de promesa del bienestar, cuando en realidad la meditación es un bálsamo contra el mismo veneno que esos medios propagan, el ansia insaciable de poseer, la carrera delirante por la autoafirmación, el miedo a perderse algo y quedar al margen del mundo. ¿De dónde nace ese afán de convertir la meditación en una mercancía del bienestar, en una fórmula para el alto rendimiento o la autooptimización? Sabes, hace poco me descubrí a mí mismo contemplando una manzana, con la mirada fija y el corazón alegre, lleno de gratitud ante aquella obra de arte de la naturaleza. Tiempos atrás la habría devorado sin pensar, caminando con prisa hacia algún destino, distraído por el brillo de una pantalla y sin apenas notar su sabor. Pero esta vez fue distinto. La fui saboreando poco a poco, con la calma de un anciano que no tiene miedo al tiempo, deteniéndome una y otra vez en la pura maravilla del instante, un momento exclusivo de serenidad y de paz. Entonces surgió en mí la pregunta, ¿qué relación hay entre la meditación y una mente verdaderamente silenciosa? Aprendí que la palabra meditación proviene de una raíz que significa medir. Y esto es algo que sacude. El pensamiento siempre mide. El pensamiento compara, calcula, evalúa. El pensamiento dice, esto es más o esto es menos, yo soy mejor o yo soy peor. El pensamiento es medición constante. No estoy diciendo que eso sea malo. Gracias a esa capacidad de medir hemos construido ciudades. Sabemos servirnos de la ciencia, de la tecnología. Sin medición no existiría la civilización moderna. Eso está claro. El pensamiento es necesario, es útil, es extraordinario en su campo. Pero aquí comienza lo verdaderamente profundo. Si el pensamiento es medición, si es algo mensurable, ¿cómo puede lo que mide tocar aquello que no tiene medida? ¿Cómo puede lo limitado abrazar lo ilimitado? La meditación hoy en día se ha vuelto tan popular que incluso los influencers la mencionan con la misma ligereza
con la que hablan de su maquillaje. Las empresas la ofrecen como un beneficio empresarial más y la OMS calcula que solo en los Estados Unidos se mueven más de $1.000 millones al año con productos relacionados. ¿Qué rama comercial prescindiría de estas tentaciones lucrativas, verdad? Una vez más, así parece, hemos caído en la vieja espiral del consumo, transformando en mercancía incluso aquello que nació para liberarnos de él. Nos apropiamos de causas y tradiciones que no comprendemos. Las empaquetamos en aplicaciones, las difundimos en redes y olvidamos su esencia, su verdad. En las redes sociales nos aguardan las mismas postales de siempre. Mujeres jóvenes en posturas acrobáticas junto al mar, hombres musculosos contemplando un horizonte de montañas, siluetas perfectas trazando asanas frente a un perfecto atardecer. Todo parece reducido a una estética del sosiego, una calma de escaparate. Pero la meditación no tiene rostro ni pose. No busca proyectarse, sino disolverse. No embellece la superficie, sino que vacía el ruido que habita dentro. Todo lo que se pone de moda termina volviéndose superficial antes o después. Es casi una ley natural. La meditación, por supuesto, puede ayudarnos a concentrarnos, a relajarnos, a respirar con más calma. Pero si meditamos solo con ese propósito, es algo como comprarse un Mercedes por la suavidad de sus asientos, o como tomar un medicamento para la presión porque mejora el aspecto de las uñas. Rara vez nos detenemos a buscar la esencia. Preferimos los destellos, los efectos secundarios del ser, aunque su precio sea alto. La meditación es, ante todo, una filosofía del ser y del actuar. No se limita a ser pensada ni leída, se incorpora. No habita en los libros, sino en la respiración, en el gesto, en la mirada que sin juicio descansa sobre las cosas. Solo a través de la práctica se revela que la vida no es un problema que deba resolverse, sino una actitud que se cultiva. La meditación no añade profundidad, la desvela. Nuestra vida interior se ha vuelto tan compleja, tan saturada de pensamientos y estímulos, que nos cuesta apaciguarla, domesticar su torbellino, lo suficiente como para avanzar en el camino de la meditación. Una de las excusas más frecuentes que escucho es que no hay tiempo para meditar. ¿Cómo habría de haberlo en un mundo donde el silencio no produce beneficios y la quietud no genera rendimiento? ¿Por qué alguien querría perder el tiempo sentado sobre un cojín mirando a una pared cuando hay tantas cosas importantes que hacer? Pues nuestro pensamiento hace lo que quiere. Cada pensamiento despierta un centro nervioso que a su vez activa una glándula. Esta libera sus hormonas al torrente sanguíneo y así el cuerpo responde. De esa reacción nacen nuevos pensamientos que estimulan otros centros, otras glándulas, otras emociones.
Es una danza invisible, innumerables combinaciones, infinitos ecos entre mente y cuerpo. La meditación entra en ese ciclo, no lo interrumpe, lo suaviza. Poco a poco la conciencia empieza a percibir el orden oculto detrás del movimiento. Puede sonar banal cuando escuchamos las instrucciones. Cuando el aire entra, simplemente se consciente. Ahora el aire entra. Cuando el aire sale, simplemente se consciente. Ahora el aire sale. Cuando la respiración se detiene, simplemente reconoce, ahora nada ocurre. Y cuando la mente se dispersa en recuerdos o fantasías, simplemente observa, ahora la mente se ha alejado. Sí, puede parecer trivial, casi ingenuo, pero en esa simplicidad se oculta lo esencial, porque toda la práctica, incluso toda la vida, se resume en eso, en aprender a estar presente ante lo que sucede, sin huir, sin adornar, sin añadir nada. Hasta escuchar aquellas primeras instrucciones, me creía dueño de mi vida, el director general de mi propia marca. Pero al comenzar a meditar comprendí lo contrario, que controlo mucho menos de lo que imaginaba. Los pensamientos hacen lo que quieren. La atención, rebelde, se escapa de la respiración en segundos. La mente sigue su propio guión, ejecutando un programa antiguo, indiferente a ese personaje que se creía al mando. Y en ese descubrimiento, tan humillante como liberador, comienza por fin la verdadera práctica. Aprendí, además, que la corriente del pensamiento está vinculada a las sensaciones del cuerpo y, por tanto, a la respiración. Descubrí que, en realidad, no reaccionaba al mundo tal como es, sino a las sensaciones que mi propio cuerpo producía frente a él. Con el tiempo comprendí algo aún más profundo, que la raíz del sufrimiento está en los patrones de mi propia mente, en los reflejos que ella misma proyecta sobre la realidad. Podemos leer bibliotecas enteras sobre la meditación, subrayar frases, coleccionar sabiduría ajena, pero nada ocurre hasta que uno se sienta, respira y atraviesa el silencio con su propia experiencia. Sin práctica no hay comprensión. Sin disciplina no hay práctica. Por eso, tantas tradiciones han dicho, silencia el pensamiento, trasciéndelo, ve más allá. No porque el pensamiento sea el enemigo, sino porque tiene su lugar. Es esencial para la vida práctica, pero no puede abrir la puerta a lo eterno. Entonces volvemos a la pregunta esencial. ¿Qué relación tiene todo esto con una mente profundamente silenciosa? ¿Puede el pensamiento aquietarse sin represión? ¿Puede haber una armonía total entre mente, cuerpo y corazón donde el silencio no sea impuesto sino natural? Podemos ver con absoluta claridad que el pensamiento es mensurable, que todo conocimiento es limitado y aún así respetarlo en su función. Y al mismo tiempo podemos comprender, no intelectualmente, sino con todo nuestro ser, que lo inmesurable jamás podrá ser comprendido por lo que mide.
Cuando esa comprensión es total, no hay conflicto y el silencio abre la puerta a lo sagrado y ahí comienza la verdadera meditación. Cuando la práctica alcanza cierta madurez, las cosas comienzan a cambiar, no aún en el logro, pero sí en la comprensión. Al observar los procesos internos, no se obtiene control sobre ellos, ni se trata de analizarlos, simplemente se observan. Y en esa mirada desapegada surge algo nuevo, una distancia frente al drama, a menudo absurdo, de los pensamientos y las emociones. Uno deja de ser únicamente el protagonista de la película de su vida, se convierte también en su espectador. En ese instante se abre una posibilidad inédita, elegir. Elegir sin dejarse arrastrar por la propia historia o permanecer como testigo. Elegir entre observar y absorber. Ese simple descubrimiento es, quizás, la primera forma auténtica de libertad, de emancipación espiritual. Te propongo verlo de otra forma. Cuando hay una quietud absoluta en la mente, no una quietud forzada, no una disciplina rígida, no un control violento, sino una quietud total que abarca el cerebro, el cuerpo, el corazón. En ese instante, el pensamiento, como medición, cesa. Y cuando cesa la medición, aparece la posibilidad de percibir lo inmensurable. Mientras el pensamiento está funcionando, comparando, interpretando, acumulando conocimiento, lo inmesurable no puede revelarse, porque el pensamiento pertenece al tiempo, pertenece a lo conocido, y lo inmensurable no está en el tiempo, no puede ser capturado por lo conocido. Y bien, ¿todo esto para alcanzar la felicidad? ¿Existe una felicidad que no dependa del sabor de mis platos preferidos, de la presencia de mis seres queridos, de los libros que me acompañan o de la promesa de un fin de semana luminoso? ¿Podría existir una felicidad anterior a los acontecimientos, que no espere a que se cumplan los deseos, que permanezca incluso en medio del dolor, de la vejez, de la enfermedad o de la muerte? La meditación no busca fabricar la felicidad, sino revelar la quietud que siempre ha estado ahí, silenciosa, esperando a que dejemos de buscar. La meditación no es un refugio ni una huida de la realidad. Al contrario, es un encuentro directo con ella. Meditar no es escapar del mundo, sino mirarlo sin filtros, sin adornos, sin anestesia. Es aprender a permanecer ahí, justo donde ocurre, justo donde todo empieza a revelarse. Con la meditación no he alcanzado todavía el conocimiento del origen del universo, pero la práctica me ha revelado algunas verdades firmes sobre la mente. He comprendido que aquello que llamaba yo no es más que una ilusión sostenida por el hábito del pensamiento, que las emociones nobles, la compasión, la paciencia, la empatía, la bondad, no son dones misteriosos, sino habilidades que se pueden cultivar, y que los pensamientos y la actitud modelan de forma directa la experiencia que tengo del mundo. No sabemos casi nada de la respiración y su vínculo con los aspectos físicos, mentales y anímicos,
y por eso tampoco sabemos casi nada de la mente. Sabemos que algunas cosas se graban con facilidad en la memoria, mientras otras se desvanecen enseguida. Pero, ¿por qué ocurre eso? Ese por qué es, en realidad, el núcleo mismo de nuestra capacidad mental, la raíz de nuestra conciencia, la chispa que busca lo absoluto dentro de un mundo relativo. En la respiración se oculta ese misterio, el hilo invisible que une cuerpo, mente y espíritu en un mismo pulso. Lo verdaderamente decisivo es aquello que apenas se deja ver, lo que no puede medirse ni explicarse del todo. El significado de la corriente vital, prana, esa energía sutil que sostiene y anima toda existencia, la fuente invisible, su incesante emisión de pensamientos y emociones. Así oscila el péndulo de las sensaciones de respiración en respiración, de la creación hacia la disolución y desde allí nuevamente hacia la creación. En ese vaivén se revela la esencia de todo un sistema existencial. Quien ha comprendido el sentido más profundo de la respiración consciente y de los fenómenos que la acompañan, ha alcanzado el conocimiento, pero aún no la maestría. Cuidado. ¿Dónde podrían hallarse las fuerzas necesarias para alcanzar la meta suprema, la liberación, moksha, sino dentro de uno mismo? Si existen caminos hacia la liberación, también deben existir los medios para recorrerlo hasta el final. Y esos medios, por absurdo que sean, ya están en nosotros, aguardando a ser reconocidos. Nada falta fuera, todo está dentro. El verdadero desafío es cómo liberar esas fuerzas. La meditación te pone en contacto directo con tu fuente interior, con aquello que jamás te ha abandonado y que en verdad nunca podría hacerlo. No hay forma de escaparse de uno mismo. La verdad siempre está ahí, silenciosa, paciente. Intenta huir de ella y, no importa hacia dónde vayas y mires, la encontrarás frente a ti, pues la realidad es lo único absolutamente constante en este universo, inmutable, presente, este preciso momento, tal como es. Nadie más ha vivido jamás este momento. Nadie ha tratado con las mismas personas que tú, ni ha cometido los mismos errores, ni ha sentido las mismas alegrías. Nadie más ha hecho felices a quienes tú has hecho felices. Nadie más ha recorrido tu camino. Tu vida es solo tuya y perderla, perderte a ti mismo en medio de ella, es lo más trágico que puede sucederte. Así que siéntate, calla y mírala y respira. Si lo pensamos bien, no se trata de mero bienestar, sino de una revolución interior. Significa comprender que mientras nuestras necesidades básicas estén cubiertas, no necesitamos nada ni a nadie para ser felices. Es la distracción, la distorsión que nos aleja de lo esencial. Cada mente que se vuelve un poco más lúcida contribuye a un mundo más armonioso y descubre el arte silencioso de crear y sostener el equilibrio en medio del movimiento constante de la vida. He comprendido que cuanto más neutra se vuelva mi actitud ante los asuntos del mundo, ante las construcciones intelectuales, los juicios, las comparaciones, más se abre la puerta de la experiencia real.
despido por hoy. Gracias por tu atención. Namaste. Próximamente en un nuevo episodio de La Voz del Yogi.